Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. De la estirpe de David, la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy, que rompe con la secuencia que llevamos viendo, es porque ustedes saben que hoy es el día de la Inmaculada Concepción, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué es esto de Inmaculada Concepción? Bueno, es un dogma de fe en el cual se proclama que María fue desde su concepción libre del pecado original. Es un dogma de fe, por tanto los dogmas de fe están implícitamente o explícitamente en la palabra de Dios, y de ahí es que se toman, no es que la iglesia se lo saca de la manga. Y lo bonito de este dogma es la soberanía de Dios, el poder de Dios de obrar en el mundo de una manera eficaz y salvífica. Para los protestantes quizás es algo muy forzado esto de la Inmaculada Concepción, porque para ellos, como son muy estrictos con la palabra de Dios, y la palabra dice que todos pecaron y por tanto todos estaban privados de la gracia y necesitaban de la salvación. Pero ellos no entienden este concepto de salvación o redención como lo entendemos nosotros. Y la iglesia, a su vez, también no fue de la noche a la mañana que llegó a esta profundización de la Inmaculada Concepción. Ya ustedes ven que esto pasaron varios siglos. Fue en 1854 que se declaró como dogma de fe por el Pío IX, y habrán algunos que otros que podrán decir: por eso no es de Dios, pero no, claro que no. Para eso tiene el Papa esa autoridad de hablar es cátedra, y cuando el Papa habla es cátedra, cuando define todo nuestro fervor religioso, pues debe adherirse a eso que el Papa nos ofrece para ser creído. Esta es nuestra diferencia con los protestantes. Los protestantes no se ciñen a ningún magisterio, a ninguna autoridad. Cada uno de ellos es su propia autoridad, es su propio magisterio. Interpretan la Biblia a su manera, a su forma. Pero nosotros tenemos eso, tenemos nuestro magisterio. Entonces, en este tema de la Inmaculada Concepción,
que ellos no lo entienden por lo que le comentaba. Decían, ¿cómo es posible que haya una criatura que no haya pecado? Y entonces, si no ha pecado, no necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo porque necesitamos ser salvados. Entonces María, en su caso concreto, ella no necesitaría de Cristo porque ella sería como un ser extraordinario, impecable. Y claro, para nosotros la iglesia en su profundización tenían en la piedad popular, estaba ya impreso. Eso de hablar de la Inmaculada Concepción es mucho más antiguo. Para todos el pueblo de Dios, María era concebida sin pecado. Eso era parte de la devoción. Por eso le llamaban la Purísima, la Toda Pura a la Virgen María. Y el texto del cual la Iglesia suele sacar esta definición, pues la tenemos justamente en este Evangelio que hemos leído. Y centralmente, cuando el ángel entra donde ella le dice, alégrate, en griego le está diciendo Jaire, alégrate, que jaritomene viene del verbo griego jaritos, que es gracia. Entonces, cuando que jaritomene no es llena de gracia. Si esperan que literalmente no es llena de gracia lo que le está diciendo tú eres la rebosante de gracia. Ya saben que un vaso puede estar lleno, pero cuando un vaso está rebosante es porque tiene tanto que desparrama hacia afuera. Entonces María está tan llena que desparrama gracia. O sea, por eso ella es como una fuente. Eso es lo que significa. También esta conjugación de este verbo permite o implica que ella es llena de gracia antes, en ese momento, y como si para siempre llena de gracia. Si ella es llena de gracia, cuando el ángel se le está acercando en ese momento, significaba que en ella no había pecado. Ahí es que está el punto de partida. Si en María ya había gracia, y era llena de gracia, y el Señor está con ella, es porque en ella no había pecado. De ahí se desprende este dogma de la Inmaculada. El otro momento de explicación o la dificultad que encontraban era Jesús tenía que rescatar a todo el género humano. María es parte del género humano. Entonces, ¿cómo María es rescatada por el Señor? Este fue el gran tema que necesitaban explicar o dar a entender a la persona cómo era que María era rescatada. La cuestión es que hay dos tipos de redención o salvación. Normalmente utilizamos el ejemplo de una persona que hay un peligro, hay un hoyo en la calle y yo caigo y alguien me rescata. Yo fui redimido, fui salvado de ese peligro, aunque caí, fui rescatado. Pero en el caso también se puede dar de alguien que va a caer y es rescatado antes de que caiga. Y esta es la manera de ser salvada María. Antes de ella caer, es redimida. ¿Por quién? Por los méritos de Cristo. Los mismos méritos de Cristo, los mismos méritos con los que fuimos y hemos sido rescatados, todos los que hemos sido regenerados por el bautismo. Esos mismos méritos de Cristo. También María necesitó ser salvada por él. Ahora, lo que dirá alguien sería, pero ¿y cómo puede ser María rescatada antes de que Jesús nos salve? ¿De acuerdo? Ese sería el otro tema. Si María
es antes de la salvación de Jesús en la cruz, que es donde Jesús nos gana la salvación para todos nosotros. En ese caso concreto es el tema de la omnipotencia de Dios. Dios es capaz de aplicar esos méritos de Jesús, aplicarlos en ese momento de María, porque Dios está fuera del tiempo. O sea, Dios no está atado al tiempo. Nosotros sí estamos dentro de la temporalidad, pero Dios no. Entonces Dios puede aplicar esos méritos de Cristo que van a pasar después, lo puede aplicar en María. ¿Y por qué esa necesidad? ¿Por qué tenemos que rebuscar tanto para hacer a María Inmaculada? Siguen diciendo los protestantes. Porque el Cordero de Dios que iba a ser inmolado tenía que ser sin mancha. Y Jesús, al asumir nuestra condición humana, todo lo que Él recibe de condición humana, lo recibe de María. O sea, toda la parte humana es de ella que lo recibe. Entonces, por tanto, la madre que engendra al Hijo, porque Jesús quiso ser en todo igual a nosotros, excepto en que en el pecado. Por eso María tenía que ser pura, para que el Jesús, nacer de ella, Él tuviera una carne pura, una tierra virgen en la cual Él tomara y asumiera nuestra naturaleza humana. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es que se desprende que María fuera sin pecado, para que el Cordero de Dios, el Cordero puro y sin mancha, pudiera ofrecerse. El que no había cometido pecado por todos los pecadores. Él soporta el castigo que nos trae la paz. Él nos salva de los pecados gracias a que Él era el inocente que se entrega por los culpables. Y esto nos viene por ese mismo tema de que María tenía que ser pura. Entonces, de aquí es que tomamos la cita bíblica, pues se toma este texto bíblico de María llena de gracia, ya estaba en gracia de Dios, por tanto de ahí se toma que ya era ella estaba sin pecado, ese pecado original que contraemos todos nosotros, el género humano, por vía de generación. Luego el mismo texto nos sigue hablando también del por qué ella ha sido rescatada y redimida de esa manera, por su misión, la misión de María, que es lo más importante, su vocación, ser la madre del Salvador. Por eso María, la Theotokos, la madre de Dios. Por eso le dice el ángel, no temas porque has encontrado gracia ante Dios. Por eso que vas a concebir en tu seno y harás a luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús, como bien sabes, significa Dios salva. Eso es lo que significa Jesús. Y le explica todo lo que tiene que ver con contenido mesiánico. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María tenía un problema, y era que María era virgen y tenía pensado quedarse virgen. Y por eso le pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Dice, ¿por qué ella preguntará eso si está desposada con José? Por eso es que se le pregunta, porque ella en su pensamiento pensaba quedarse así. Entonces el ángel le contesta o le aquieta esa dificultad, explicándole cómo será eso. ¿Cómo será? Va a venir el Espíritu Santo, la va a cubrir como una sombra, así como cubría la Shekinah, el arca de la alianza, que es ese lugar donde estaba la presencia de Dios de manera simbólica para el pueblo de Israel. Pues María se convierte en la verdadera y real arca de la alianza, que es cubierta por esa sombra, por esa nube, por esa presencia gloriosa de Dios. Y por eso lo que van a hacer de ahí es por obra de Él. Él es que agarra y encarna al Mesías en las entrañas purísimas de María. Y para que ella todavía tenga otro refuerzo
de por qué creerle las palabras, el ángel le dice: mira a tu prima, la que es de edad avanzada, que igual que su esposo, que es de edad avanzada, y son estériles los dos, ella está encinta. Ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, como para enseñarle que para Dios no hay nada imposible, que Él puede lograr hacer eso. Como para Dios no hay nada imposible, para Dios no era nada imposible aplicar los méritos de Jesús a María, antes de su concepción, para que fuera redimida por Cristo. Y para Dios tampoco es nada imposible el encarnar al Verbo de Dios, a una de las personas de la Santísima Trinidad, en las entrañas de María. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces María contesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María siempre solicita, siempre a la par de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios la encumbró y la elevó, porque ella se abajó, y a los que se abajan Dios los exalta. El que tenga oídos para oír, que oiga.